conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 23. Hoy vamos a hablar sobre la vida del rey Josías y cómo tuvo tres guías, tres cosas que le guiaron, muy importantes, también para nosotros, muy importantes. Pero comenzamos en Segunda de Reyes 23. El reinado de Josías fue un paréntesis en días muy malos de apostasía, de maldad para la nación de Israel. Solamente tengan en cuenta que su abuelo fue quizás el rey más perverso, Manasés. Entregó sus hijos a Moloc en sacrificio. Promovió el espiritismo, la adivinación y la brujería. Adoró a todo el ejército de los dioses. Profanó la casa del Señor. Terrible, Manasés. Aunque Manasés es también un gran ejemplo de la misericordia y compasión del Señor, porque Manasés terminó arrepintiéndose y humillándose, y el Señor de alguna manera le restauró. Su papá, el papá de Josías, ese fue su abuelo, Manasés. Su papá fue Amón, también un rey perverso. A ver si lo he pronunciado bien, Amón. Un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, lo acabaron asesinando. Y nace Josías. Josías fue, como digo, un paréntesis, porque ya en los días de Manasés el Señor había determinado que viniera juicio para la nación, en este caso de Judá. Ustedes saben que después de Roboam se dividió Israel, la nación de Israel, en el reino del norte, con 10 tribus, era el que mantuvo el nombre de Israel. El reino del sur, con Judá y Benjamín, que se quedó con el nombre de Judá. Ya Israel en estos días había sido llevado al cautiverio, había recibido un castigo muy severo del Señor y habían sido dispersados. Muchos de los israelitas del reino del norte habían sido dispersados por los asirios, tomados, conquistados y llevados al destierro. Quedaba Judá, y estamos en la genealogía de los reyes, la dinastía de David. El rey Josías, como digo, vivió un tiempo muy difícil, porque ya en la época de su abuelo, Manasés, el Señor había determinado traer juicio, castigo, 70 años de cautiverio para Judá, para Jerusalén, la capital, y el reino del sur, el reino de Judá, así como el reino del sur ya estaba castigado. Vinieron 70 años de cautiverio a manos de los caldeos en este caso, y eso se cumplió después, unos años después de Manasés. Después de Manasés viene, como digo, su hijo Amón, después nace Josías. El pueblo estaba en una idolatría atroz, también con asesinato, mentira, adulterio, mucha corrupción, espiritismo, adivinación, un sincretismo religioso. Y ya era casi insalvable la situación. Pero se levanta un niño, se levanta un joven que es el rey Josías y que fue muy radical para frenar el juicio y que en sus días no viniera el castigo, sino después de él. Vamos a estudiar un poquito de Josías y a extraer algunas lecciones que son de suma importancia para nosotros. Pero queremos comenzar en 2 de Reyes 23, verso 21. Si está la iglesia ahí, deme un amén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua
no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y este es el versículo importante, versículo 25. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón. ¿Cómo se volvió al Señor? Con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Josías fue único, fue un hombre que a tal grado había llegado la apostasía en Jerusalén y en Judá, que el libro de la ley, muchos piensan que se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se había perdido, se había dejado de leer, de estudiar. Y Josías, reparando la casa del Señor, encontraron el libro, se lo leyeron y se volvió al Señor de todo corazón. Una de las cosas que se repiten, sobre todo en Deuteronomio, pero en todo el Pentateuco, es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y así fue como Josías, aquí lo hemos leído, se volvió al Señor. Dice que se volvió con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley, que es conforme, a ver si digo bien, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. O sea, conforme a lo que leyó, de que Dios demandaba esa adoración total, ese amor absoluto, así Josías se volvió al Señor, conforme a lo que Dios demandaba en su palabra, y no hubo un hombre como él, ni antes ni después. Entre otras cosas, porque ante la crisis espiritual y moral que estaba viviendo su nación, donde él llegó a ser rey, la única manera de preservar de alguna forma el propósito de Dios es siendo así como él fue, un radical, un inconforme, un hombre que buscó al Señor con todo su ser. Vamos a leer un poco de él más ampliado en 2 de Crónicas 34. Busque conmigo 2 de Crónicas 34. Como digo, este mensaje le puedes titular las 3 guías en la vida de Josías, del rey Josías. Y vamos a empezar con la primera de las guías. 2 de Crónicas 34, lo que lo guió, lo que dirigió su vida, lo que rigió sus pasos. 2 de Crónicas 34, versículo 1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Ojo a este dato, murió por lo tanto con 39 años, relativamente joven. Comenzó a reinar con 8, reinó 31 años en Jerusalén. Y con 8 años ya se nos dice, verso 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, si comenzó a reinar con 8, y nos dice aquí el 8º año, ¿cuántos años tenía? 16. En el 8º año de su reinado, siendo aún joven,
comenzó a buscar al Dios de sus padres, al Dios de su padre David. ¿Habrá algún joven aquí de 16 años? ¿Alguna jovencita? Levante su mano. ¿De 16 años? ¿Alguien más de 16 años? Solo tú. Muy bien. Pues con 16 años comenzó Josías a buscar, miren ustedes cómo dice, al Dios de su padre David. Y en el año 12, es decir, 8 y 12, 20 años. ¿Habrá aquí alguien de 20 años? Levante la mano, alguna persona de 20 años. Ana, ya te gustaría a ti. ¿Hay alguien de 20 años? Pepi, por favor. No hay nadie de 20. Bueno, que quisiéramos nosotros, ¿eh? Pues en el año 12 de su reinado empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Muy bien. La primera guía en la vida de Josías fue la herencia de sus padres. Josías, él era hijo de Amón. Si buscas un poquito antes, en el capítulo 33, verso 21, capítulo 33, 21, yo te lo leo, dice: Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Solamente 2 años. ¿Por qué? Porque conspiraron contra él y lo asesinaron. Verso 22, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Y Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió. La herencia de Josías, la condición de la nación y la herencia de Josías eran las peores. O sea, yo no apostaba nada por Josías, y cualquier persona con sentido común que ve que con 8 añitos comienza a reinar, probablemente había un regente, alguien que le ayudara a reinar. Pero viniendo de esa escuela de Manasés y de Amón, y siendo un rey tan joven con un poder grande, que el poder sabemos cuán fácilmente corrompe la condición, el clima espiritual bajo cero. ¿Quién iba a decir que Josías se convertiría en un rey piadoso, en un rey del que la palabra dice no hubo otro ni antes ni después de él? Indudablemente es la operación de la gracia, fue un milagro del Señor. Pero la primera guía que yo veo aquí en la vida del rey Josías es que él no se identificó ni con Manasés ni con Amón, sino que en el versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. Encontró su linaje, encontró su herencia en David, un rey piadoso y justo. En el versículo 3 dice: comenzó a buscar al Dios de su padre David. Sin duda que la vida de David era un ejemplo por todo lo bueno, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de la presencia, un hombre que cantaba, que alababa, un hombre justo y tantas cosas valientes. Podemos decir todo eso bueno de David, y hasta sus errores no dejan de ser una gran enseñanza para Josías y para los que después de David también hemos aprendido a través de la Biblia de los errores que cometió. Podemos tomar buena nota y no imitar lo que fue su pecado, su caída, su adulterio, etcétera, etcétera. Pues Josías encontró desde los 8 años, tengan ustedes en cuenta, hermanos, tengan ustedes en cuenta, que en estos días no había voz profética. Y la Biblia de aquellos días, que era el Pentateuco, se había perdido. No se leía, no se estudiaba. Habían sacerdotes que se habían mantenido fieles al Señor, pero en medio de idolatría y en medio de cultos paganos y de tanta maldad, estaba silenciada la voz del Señor. ¿Qué es lo que encontró Josías para poder formar su carácter y encaminar sus pasos? Encontró un ejemplo en David, un testimonio a seguir. Dijo: ese es mi padre, yo vengo de esos lomos. No se identificó ni con Manasés ni con Amón, sino que tomó de la herencia de David y del ejemplo que le ofrecía la vida de su tatarabuelo
¿Están viéndolo conmigo? Y eso empieza a marcar en Josías una diferencia. Con 16 años, cuando ya se presume de un poco de sentido común, de una capacidad de escoger, ¿qué es lo primero que hace como rey? ¿Cuál es la primera decisión que toma como rey? Dice que comenzó a buscar a Dios, al Dios de sus padres. Y cuando tenía 20 años, ¿cuál es la siguiente acción como rey? Manda que se purifique Jerusalén de los lugares altos y de los altares que se habían levantado a los ídolos. Aparece una búsqueda, un hambre de santidad, un deseo de reforma, porque Josías fue un reformador. Pues bien, esto para nosotros también, a pesar de que tenemos la Biblia, a pesar de que tenemos la voz de los profetas y muchas cosas que pueden también conducir nuestra vida, sin embargo, la herencia es muy importante como una guía para nosotros. Y tenemos, hermanos, una herencia tan poderosa. Es necesario que hagamos algo. Para ilustrárselo, se lo digo así. Cuando Israel entró en Canaán, lo primero que mandó el Señor para la nueva generación fue circuncidar a los varones. Y de esa forma dice el Señor que iba a rodar el oprobio de Egipto, de sus padres. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor con Israel cuando entró en Canaán? Con esa nueva generación. Estaba haciendo un corte, un antes y un después. Rodar el oprobio. Esa generación de hombres y mujeres que entraron a tomar la tierra prometida cargaban una vergüenza. ¿La vergüenza de qué? De la esclavitud y de la rebelión y de la maldad de sus padres. Porque con sus padres, efectuando a Josué y a Caleb, el Señor había estado disgustado 40 años y acabaron muriendo en el desierto. Esos habían sido sus papás, sus abuelos, sus progenitores. Y cargaban ese oprobio. Pero cuando entran a Canaán, el Señor manda que haya un corte, que era una circuncisión, para rodar el oprobio, para quitar de sus espaldas esa, de alguna forma, vergüenza, ese estigma que les podía condicionar. Y lo que el Señor está diciendo con la circuncisión: ustedes son mi nación, ustedes están en pacto conmigo, ustedes son escogidos por mí, ustedes no tienen nada que ver con el pecado de sus padres ni de sus abuelos, sino que voy a hacer algo nuevo. Con ustedes no se me va a echar a perder la obra, no van a fracasar como generación. Josías podía haber fracasado, pero de alguna forma en él hubo una circuncisión, en él hubo un corte. En cuanto a la trayectoria de Manasés y de Amón, hubo un corte, y de reyes anteriores malos. Y Josías dijo: yo no voy a cargar esa herencia, yo no voy a seguir ese camino, yo no voy a vivir conforme a ese modelo que es un mal modelo, sino que yo voy a encontrar mis lomos, mi genética buena, mi herencia verdadera, y hago a David mi padre, y yo quiero ser un rey como David, y yo quiero ser justo y piadoso y buscar al Señor como lo hizo mi padre David. Y se identifica con David. Pues bien, hermanos, nosotros también tenemos que tener un corte en nuestra vida, una circuncisión con toda herencia mala, familiar, cultural. Quizás tu apellido está manchado, quizás te han puesto un apodo. Es probable que haya iniquidades que has heredado, que haya maldiciones culturales, formas de ser, de pensar y de actuar que condicionan tu vida, que limitan tu trayectoria. Tienes que dejar que el Espíritu Santo corte todo eso, que eso sea circuncidado y el oprobio, la vergüenza se te quite de encima de los hombros, y tienes que encontrar tu verdadera herencia, tu genética buena, tu ADN espiritual, que es con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, nacidos de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo he encontrado mi modelo a seguir, mi ejemplo a seguir, mi propósito en la vida en Jesús. Él es el que me marca el camino, Él es el que me dice cómo debo actuar. Ya sé cómo hacen los españoles, ya sé cómo hace mi familia, ya sé cómo estoy supuesto a reaccionar ante las cosas de la vida. Me refiero como
un hombre carnal, un hombre que tiene el apellido Parra y Valero, que es de Murcia, que es de España, pero yo no me identifico con eso. Eso ya no me importa ni me interesa. Yo sé que tengo una forma superior de vivir. Yo sé que puedo aspirar a algo mayor. ¿Cómo actuaría mi Señor Jesucristo? No solamente tengo su modelo y su ejemplo, tengo su corazón, tengo su espíritu, tengo su vida, tengo su genética, así como la carne es propensa al mal, en mi espíritu soy propenso a agradar a Dios. Puedo agradar a mi Dios. Y eso me guía. Eso me da identidad. Eso me marca un camino. ¿Qué hago? ¿Perdono o no perdono? Quizás en mi cultura somos vengativos. Quizás en mi familia, donde las dan, las toman. Y voy a tener eso en cuenta. Quizás lo normal es reaccionar y ponerme por encima incluso del otro. Pero resulta que soy hijo del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es mi hermano mayor. Soy hijo del Rey. En el reino de Dios amamos hasta los enemigos. Perdonamos. Si nos maldicen, bendecimos. Amén, hermanos. Como te pongo ese ejemplo, te pongo el ejemplo para todo. A veces estamos tan limitados, tan condicionados por la cultura y la forma de vida, especialmente si te convertiste con 50, con 60, con 40 años. Estás acostumbrado a hacer lo malo o a actuar de una determinada manera, a pensar de una determinada manera. Deja que el Espíritu Santo te renueve el entendimiento. Deja que el Señor te renueve el corazón. Deja que el Señor te enseñe. Recupera la capacidad de aprender. Humíllate ante Dios y di, bueno, ¿y Jesucristo cómo lo haría? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere producir en mí en este momento? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mostrar la dignidad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y te aseguro que esa herencia que tú has recibido, que es una herencia de honra, que es una herencia buena, te va a definir tu trayectoria. Va a ser una guía para ti. Incluso, mira lo que te digo, sin tener aún un gran conocimiento de la Biblia. Si tú entiendes quién vive en ti, que eres una nueva criatura en Cristo, mira, eso te sana la identidad. Eso te da un valor. Eso te hace entender que cargas una honra. Eres heredero, coheredero con Cristo. Eres rey, eres sacerdote, eres reina, eres sacerdotisa. Eres de un pueblo santo, escogido por Dios. Linaje, vale la sangre de Cristo Jesús. Y algunos vamos con un rechazo, con un lamento, con una tristeza. Ay, me hubiera gustado tener más cultura, me hubiera gustado nacer en otra familia, me hubiera gustado nacer en Burgos en vez de en Alcantarilla. Perdóname que te diga, yo nací en Cristo. ¡Aleluya! Yo nací en Cristo Jesús. Amén. Tengo una nueva cultura. Sin despreciar el saber humano, pero tengo la cultura del reino de Dios. Soy su siervo, soy su hijo. Entonces es un corte con ese oprobio, con esa maldición heredada, pero entonces abrazar mi herencia. Dile al que está a tu lado, abraza tu herencia. Dile que te guíe tu ADN, que te guíe tu genética espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Algo sucede. En el versículo 3 dice que en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Ahora quiero que pongas una marquita, por favor, un bolígrafo, la marca de tu Biblia, un separador, aquí en 2 de Crónicas 34, y me acompañes a Jeremías capítulo 1. Tenemos un rey joven de 20 años, quien ha comenzado a buscar a Dios
y ahora está purificando. La búsqueda de Dios es una limpieza interior, personal, una restauración de Josías. Pero después de 6 años encuentra la fuerza, el denuedo para derribar altares en la capital, en Jerusalén, para purificar lo que había sido el centro del reino, donde estaba la casa del Señor. Por cierto, la casa del Señor estaba en pésimas condiciones. No solamente en ruina, adentro habían puesto aceras, baales, ídolos. Miren ustedes, Jeremías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías. ¿En los días de quién? De Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. ¿En qué año? Miren qué interesante. Se levanta un rey que empieza a limpiar Jerusalén. Anatot estaba cerca de Jerusalén y a los pocos meses Dios levanta un profeta poderoso como es Jeremías para ayudar al rey. Con su mensaje profético, lea Jeremías. Los primeros capítulos son los capítulos de los días del rey Josías. Vuelva a leer Jeremías y va a ver usted de qué manera increpa, de qué manera amonesta, de qué manera anima al pueblo a volverse al Señor y a que se unan al rey en una reforma, en una búsqueda de Dios. El profeta Jeremías aparece como una voz profética. Se invierte lo que había sucedido ante la maldad de Israel. ¿Qué dice Elías al Señor cuando se lo encuentra allí en el monte Oreb? ¿Qué dice Elías? Han derribado tus altares, han abandonado tu pacto, han dado muerte a tus profetas. Encontramos de repente que se levanta un rey como Josías, que vuelvo a repetir, es un paréntesis en la historia de Israel, y aquí la restauración comienza. Josías derriba los altares porque en su corazón se había levantado un altar al Señor y vuelven a aparecer voces proféticas. Un sacerdote joven como era Jeremías, Dios lo llama, tan joven que dice Jeremías, ¿cómo hablaré si soy niño? Y él dice, no digas soy niño. A veces cuando hay una generación que ha hecho lo malo, para Dios empezar algo nuevo, trabaja con una nueva generación y les pone un espíritu radical, porque tienen que hacer un cambio brusco, tienen que hacer un rompimiento. Y así fue con Josías y con Jeremías. Se junta el rey, se junta la voz profética y allí Dios está empezando a limpiar para que se levante el altar y para volver al pacto. Todo lo contrario que dice Elías, han abandonado tu pacto, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. Ahora Dios está en un trabajo de restaurar. Aparece el profeta, aparece un rey que quiere restaurar el altar y volver al pacto. Jeremías siguió profetizando. Ahora después les voy a mostrar una de sus profecías. Pero por ejemplo en el capítulo 3, versículo 6. De Jeremías, estamos allí. Y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Verso 14, volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os llevaré a Sión. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Ahí vemos en días de Josías la voz del profeta Jeremías clamando. Ahora, hay algo interesante que también, si no se lee con cuidado, usted no se va a dar cuenta. Y es lo siguiente. Con Josías se restauraron 3 cosas. Quiero que lo repita conmigo. En primer lugar, Josías restauró la casa. Diga conmigo la casa.
En segundo lugar, Josías restauró el culto. Diga conmigo el culto. Quiero decir la Pascua, los sacrificios, la adoración a Dios. En tercer lugar, con Josías, Dios restauró la unidad entre Judá e Israel. ¿Y cómo pudo ser esto, Juan Carlos? Pues resulta que las 10 tribus del norte, los reinos del norte, habían sido tomados por los asirios. Pero en los días de Josías, Faraón Necao, el imperio egipcio, estaba débil. Y el imperio asirio había sido derrotado. Y quedaba un remanente en la tierra de Israel, en Manasés, en la tribu de Rubén, en el resto de las tribus, quedaba un remanente que ya no estaban bajo el cautiverio de los asirios. Y que cuando vieron que un hijo de David se levantaba en Jerusalén, buscando al Señor y restaurando la casa y restaurando el culto, se le unieron. Y en la profecía de Jeremías y en la biografía de Josías, usted va a ver algo que no se ve ni antes ni después en los reyes inmediatos, que no solamente habla de Judá, porque él era el rey de Judá, pero que comienza Dios de nuevo a hablarle a Israel como nación, porque se junta Judá con el resto de tribus, con un remanente del resto de las tribus. Y Josías es pastor de las 2 tribus, o sea, de los 2 reinos, de Judá y de Israel. Y usted empieza a ver que celebró la Pascua todo Israel. Por eso dice que no hubo una Pascua igual, porque no fue que celebró la Pascua simplemente Judá, sino que se le juntaron del resto de las tribus. Dice que celebró la Pascua todo Israel. Que el Señor habló a Israel por medio de Jeremías. También nos dice que Josías hizo que todo Israel juraran en pacto solemne obedecer el libro de la ley. No solo Judá, pero todo Israel. Dios estaba dando un refrigerio. Porque cuando hay gente que busca a Dios, viene tiempo de refrigerio. Porque en medio de la crisis y en medio de la decadencia puede haber refugio y restauración, puede haber esperanza si de todo corazón se clama al Señor y se busca al Señor. Si hay gente valiente y radical como Josías, Dios puede hacer grandes cosas en lugares impensables y en situaciones extremadamente difíciles. La pregunta es si nosotros vamos a ser ese pueblo, si nosotros vamos a tomar ese ejemplo. Yo por mi parte digo, sí, Señor. Ayúdame, Señor. Y la unidad se produce porque Dios estaba haciendo algo. Se restaura la unidad. Regresemos a 2 de Crónicas, capítulo 34. Les he hablado de la primera guía, que es la herencia. Ahora viene la segunda guía en la vida de Josías, que es el libro. ¿Puede levantar su Biblia en alto? Y decir conmigo, Señor, te doy gracias por este libro. Es mi guía, es mi antorcha, es mi manual, es mi constitución. Amén, hermanos. Algunos levantan la tablet, el móvil. Segundo de Crónicas 34, 8. Y en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios. Y vinieron ellos al sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Dios. Verso 10. Y lo entregaron en manos de los obreros. Verso 11. Ellos a su vez lo dieron a los carpinteros y a los constructores. Verso 12. Y los hombres hicieron el trabajo fielmente. Verso 14. Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés.
Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán. Versículo 18. El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Verso 21, dijo: id, consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá. ¿Ven ustedes? ¿Han visto ustedes? Ved, consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá. No solamente en Judá, ya Josías es el rey también de Israel. Milagro de Dios. Consultad acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces fue Hilcías con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Me llama mucho la atención que en días de Josías, cuando estaba aquel gran profeta que se llamaba ¿cómo? Jeremías, y mandan a consultar, aparece esta mujer, una profetisa Hulda, que recibe a los mensajeros del rey y da este mensaje. Versículo 23. Y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor: he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro. Verso 26. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. He aquí, ojo con esta profecía, he aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Abro paréntesis. ¿Habéis visto cómo el Señor restauró, en el momento en el que se levanta santidad, restauró a los profetas, siempre en plural? No solo un profeta, Jeremías, comenzaron a aparecer voz de Dios, otros profetas. Cuando hay un ambiente de santidad, donde hay temor de Dios, la voz del Señor nunca va a escasear. En los días de Elí, dice que la visión era poco frecuente, escaseaba la palabra del Señor y por eso Dios se levanta a Samuel. Pero cuando hay santidad, búsqueda de Dios, temor de Dios, Dios va a levantar profetas. Va a haber sueños, visiones, palabra, predicadores, enseñanza, bendición a través de su palabra. Y hermanos, nunca digamos cuánta palabra, cuánta palabra, cuánta palabra. Eso es necedad. Bendito sea Dios cuando hay mucha palabra. Eso es que el Señor está contento y nos envía su bendición como lluvia del cielo, porque su palabra es como la lluvia del cielo que cae a la tierra y no vuelve a Él sin hacer la obra por la que Dios la envía. Aparece una Hulda. Yo creo en el ministerio de la mujer. Aparece esta profetisa con un mensaje poderoso. No fue con camelos, no fue para complacer a Josías. No. Le dijo: el juicio viene, pero Dios ha visto tu corazón. Cierro paréntesis. Hermanos, la segunda guía de Josías es el libro de Dios, que se había perdido.
Pero no solamente es que se había perdido, cuando lo leen en presencia del rey, ¿qué hizo el rey? Se enterneció su corazón, lloró. Esa palabra penetró en su corazón, rascó sus vestidos en señal de quebranto. Se humilló delante de Dios. Es decir, podía haber escuchado la profecía y decir, ¡uy, qué bueno! Pues nada, de en adelante que se enseñe la palabra de Dios como está establecido, que los sacerdotes lo hagan, que los levitas lo hagan. Pero el rey se compromete con esa palabra. Su corazón se enterneció como el de un niño. Y en el año 18, él ya tenía aquí 26 años, comienza la restauración verdadera. Comienza ahora, ya no solamente tenía la herencia de David como su primera guía, ahora tenía el libro de Dios. Ahora ya sé lo que Dios pide de nosotros, que le adoremos, que le temamos, que no tengamos ídolos delante de Él, que hagamos fiesta para Él, que le sirvamos con todo el corazón, que tengamos misericordia del extranjero, de la viuda y del pequeño. Ahora ya sé cómo Dios quiere que gobierne a la nación, y se metió con la palabra. Y comienza el florecer del reinado de Josías, porque su corazón se entusiasmó con este libro. De hecho, miren lo que hace a continuación, versículo 30. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Además hizo suscribir el pacto a todos. Verso 33. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel. De nuevo, Israel. E hizo que todos los que se encontraban en Israel, todos los que se encontraban, ¿dónde? Israel. El rey de Israel. Vuelve a haber un rey en Israel. Hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios mientras Él vivió. No se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Puede dar un aplauso al Señor. ¡Qué ejemplo! ¡Aleluya! Valiente. Amén. Hermanos, este libro es nuestra guía. Este libro tiene que estar pegado a nuestro corazón. Se nos puede perder el libro. Se nos puede olvidar lo importante que es para nosotros. Todos los cambios importantes en tu vida van a ser a través de la palabra. Toda la riqueza que podamos tener, moral, espiritual y en todo sentido, es gracias a la palabra. Este libro no se puede apartar de nosotros. Es nuestro alimento. Pero no solamente leerlo, escucharlo los domingos o cuando vienes a reunirte, sino tener la actitud de Josías, que nuestro corazón esté siempre sensible al libro. Que tengamos un corazón tierno. ¿Un corazón cómo? Tierno. Cuando la tierra está tierna, el agua puede penetrar. Cuando el corazón es de piedra, la palabra rebota, pero cuando el corazón está tierno, la palabra es como un agua que filtra, que entra, que riega tu vida. Oh, hermanos, no podemos escuchar la palabra y seguir igual. La palabra tiene que cambiarnos, tenemos que humillarnos. Cuando la palabra nos exhorta, debemos llorar, debemos quebrantarnos ante la palabra. Comprometámonos con Dios, comprometámonos con su libro. Señor, enséñame cómo te agrado, cómo ser padre, cómo ser madre y cómo ser esposo, cómo trabajar, cómo servirte. Señor, enséñame a vivir la vida del reino a través de tu libro. Háblame, consuélame, aliméntame, ilumíname, cámbiame.
Dios va a marcar la diferencia en su iglesia si nosotros nos mantenemos aferrados a su palabra. Si dejamos de lado la palabra, perdemos la naturaleza espiritual, perdemos nuestra esencia, se va a desdibujar, nos convertiremos en algo más humanista, religioso. No queremos palabras de hombre, queremos tu palabra. No queremos consejos humanos, queremos tu consejo. Señor, que nunca se nos pierda el libro. Que nunca se nos pierda el corazón tierno ante tu palabra. ¿Anhelas su palabra? ¿La amas? ¿La quieres vivir? ¿La quieres practicar? Yo también. Eso será nuestra segunda guía. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Josías celebra la Pascua, levanta el culto al Señor, vuelven a haber profetas. Pero aquí llegamos al capítulo triste en la vida de Josías, y es que perdió la tercera guía. En esta no estuvo fuerte y nosotros tenemos que estar fuertes. Vuelva conmigo a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Vamos a leer un poquito para entender. Verso 1. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor. ¿Ok? Así que nos situamos después del año 18. Ya se ha restaurado la casa, ya se ha encontrado el libro. Y dice el Señor a Jeremías: párate en la puerta de la casa y proclama allí esta palabra y di: oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Se ha restaurado la adoración al Señor. No solo la Pascua, pero los sacrificios diarios, mensuales, semanales. Verso 3. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Al igual que yo, que una reforma, una restauración se estaba llevando a cabo en Israel, no solo en Judá, en Israel. Y sobre todo en Jerusalén, en la capital. Pero que el profeta Jeremías se tiene que parar y hablarle a los que vienen a traer adoración y decirle: un momento, la restauración más importante no es la de afuera, es la de adentro. Todo lo de Dios empieza de adentro hacia afuera. Diga conmigo: de adentro hacia afuera. ¿Por qué hubo restauración afuera? Porque hubo restauración en un Josías dentro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que ya estaban, miren ustedes, el templo del Señor. Era un avivamiento. Era un momento de bendición. Así venía la gente a adorar en el templo. Otra vez eran una nación, Judá e Israel, el remanente que había quedado por lo menos. Estaban en bendición.
En un sentido, otra vez los cultos, otra vez la adoración. No había naciones que les oprimieran. Estaban en una relativa paz. Y la gente empezó a jactarse y a decir, el templo del Señor, mirad el templo del Señor. ¡Oh! Y el Señor dice, cuidado, enmendad vuestros caminos. Mirad cómo está vuestro corazón, el templo de vuestra vida. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis, ¿ya estamos salvos? Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé, aquí viene importante, a pesar de que os hablé desde temprano, y hablando sin cesar, ¿qué hacían ellos? No oísteis, os llamé, pero no respondisteis. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. Y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Hermanos, ya en estos días estaba surgiendo un imperio por ahí, a ver si les suena de algo, los caldeos. ¿Les suena de algo Babilonia? El rey Nabucodonosor. Años después, ese imperio iba a destruir el templo y a tomar Judá para llevarlos al cautiverio. Se estaba preparando ya el castigo, no en los días de Josías, pero en los días después de Josías, porque el Señor había visto que ellos estaban con orgullo ya nacional y orgullo religioso, pero sus obras no eran buenas, no estaban haciendo caso a la voz. El Señor les hablaba de temprano, les hablaba sin cesar, ellos no respondían, ellos no escuchaban. Que el cambio más importante no era en el rey, gloria a Dios por el rey, no era en Jeremías, qué bueno por Jeremías, o en Hulda la profetisa. El cambio más importante no era tener un templo y sacrificios y fiestas. El cambio más importante es que ellos anduvieran en santidad, en integridad, en obediencia, que se volvieran al Señor como se había vuelto Josías con todo el corazón, que se enternecieran ante su palabra como se había enternecido también el rey. El Señor veía maldad, corrupción, injusticia, espíritu sanguinario, idolatría en el corazón del pueblo. Porque no oía, no escuchaba. No era suficiente lo que había sucedido. Es como si nosotros, hermanos, por alguna razón Dios nos empieza a bendecir con su palabra, nos empieza a bendecir que crecemos, nos bendice de otras maneras y estamos en avivamiento, estamos en bendición, estamos en victoria, pero nosotros no estamos temblando ante Dios, humillados ante su palabra, obedeciendo su voz, buscándole compasión, viviendo en santidad, apartándonos del mal camino. De nada sirve todo eso. Será como la espuma del mar. Sube y en cualquier momento baja. Porque la obra de Dios es de adentro hacia afuera. Comienza en ti. Dile al que está a tu lado, comienza en ti y en mí, en tu casa y en mi casa, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Ahí, versículo 16. Un poquito más adelante, versículo 21. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos. Subraya estos versículos. Versículo 22. Porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé, diciendo:
escuchad mi voz. Y aquí va la tercera guía. ¿Cuál era la primera? Nuestra herencia. ¿Cuál era la segunda? El libro. ¿Cuál es la tercera? Su voz. La voz de su Espíritu Santo. La voz profética. La voz cuando le consultamos. La voz en sueño. La voz en visión. La voz revelada. Escuchen. Seguimos leyendo un poquito más. Sino que esto es lo que les mandé, verso 23, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Podemos tener la mejor herencia, podemos tener el libro de Dios, pero si dejamos de buscar la voz de Dios, consultarle, hacer caso a sus profetas, si Él llama y no respondemos, llegará un momento que se nos nubla la visión, la verdad no nos apela. Llegará un momento que perdemos el destino, perdemos el camino, y Dios no nos puede llevar hacia adelante. Empezamos a retroceder, a estancarnos, a ir hacia atrás. Oh hermanos, que nunca nos pase eso. Que nunca nos pase. Que nunca se aparte la voz del Señor. Miren que Dios les hablaba madrugando cada día, todos los días, incesantemente. Pero llega un momento que Dios dice: les hablo y no me hacen caso, no me escuchan. ¿De qué sirve que les envíe a mis profetas, que tanto les redarguya y les corrija? Y Dios empieza a guardar silencio. Ese es el anticipo, hermanos. Son los prolegómenos de lo peor. Después viene ruina. Y todo lo contrario, hermanos. Qué alegría le da al Señor cuando hay un pueblo que ama su voz, que escucha su palabra, que oye la voz del Espíritu, que se deja guiar por el Señor, que toma en consideración los sueños, las revelaciones, a los profetas que Él envía. Ahora, en estos días de aniversario, el Señor nos ha enviado profetas que nos han hablado. No se nos puede olvidar esa voz. Tenemos que andar en esa palabra con obediencia. Oh hermanos, aquí fue donde falló Josías. Estoy terminando. ¿Me acompaña un poquito más a Segunda de Crónicas? No. Quiero leer en Segunda de Reyes, capítulo 23. Al menos hay dos palabras proféticas que se hablaron en cuanto a Josías. La primera fue muchos años antes, no sé si ustedes recuerdan, que aquel profeta de Betel, joven, en los días de Jeroboam,
que se había levantado en Betel una idolatría y un sacrificio falso y un sacerdocio falso. Y se levantó un profeta que clamó contra el altar de Betel y dijo: al altar de Betel un día se levantará un hombre llamado Josías, que derribará este altar y quemará, destruirá los ídolos y aún quemará los huesos de los sacerdotes sobre este altar. Y el rey Jeroboam dijo: apresadle. Y el brazo se le quedó como una estatua. ¿Recuerdan? Y aquel profeta oró por el rey Jeroboam y el brazo recuperó la movilidad. Pero aquel profeta siguió su camino y el Señor le había dicho: la voz. Diga conmigo: la voz. Diga conmigo: la voz. Eso no son cosas que vienen en la palabra, son instrucciones de Dios. Dios le había dicho a aquel profeta joven: no se te ocurra volver sobre tus pasos, no se te ocurra retroceder, ni comer en Betel, ni dormir allí. Pero un profeta viejo llegó y le dijo: el Señor también me habla a mí, me ha dicho que vuelvas conmigo, que comas en mi casa. Y aquel profeta joven acabó herido por un león. ¿Recordáis, hermanos? Y lo enterraron. Josías. Esa es la primera profecía. Años, no he calculado los años, no sé bien, pero por nombre: se levantará un rey llamado Josías que derribará este altar. Ok. La segunda profecía, que es de alguna manera una pauta para la vida de Josías, es la de la profetisa Hulda, que le dice: por cuando se enterneció tu corazón, este mal no vendrá en tus días, sino que vendrá en tiempo después. Tú serás reunido con tu pueblo en paz. Terminarás tus días en paz y te reunirás con tus padres. Miren ustedes, aquí viene lo importante. Cuando yo me dejo guiar por mi herencia y cuando yo me dejo guiar por el libro, empiezo a ver cumplirse el destino. Empiezo a ver que lo que Dios tiene para mí planeado, lo que Dios tiene para mí profetizado, su camino en mi vida se realiza. Pero entonces también me tengo que dejar guiar por su voz para que pueda cumplir todo su propósito y todo lo profetizado. Miren, Segunda de Reyes 23:15. Segunda de Reyes 23:15. Ayúdenme con la pantalla también. Si están ahí, la iglesia, denme un amén. Atención, esto es lo más importante del mensaje. Además, Josías en las reformas, capítulo 23, reformas del rey Josías, además derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la cera. ¿Por qué Josías había llegado a cumplir lo profetizado sobre su vida? Porque cortó la herencia de Manasés y de Amón y tomó la herencia de David. Fue hijo de David. 1, 2, porque obedeció el libro derribando estos altares. Pudo cumplir su destino. ¿Cuántos quieren que se cumpla el propósito? ¿Cuántos quieren que los sueños de Dios se lleven a cabo? Lo profetizado para ti. Verso 16. Al volverse Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel. Diga conmigo: se cumplió su destino. Se cumplió lo profetizado. Diga conmigo: estaba en el propósito. Pero, ¿cuántas guías son?
La primera, la herencia. La segunda, y la tercera, la voz. Ahora sí, venga conmigo a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Después de que Josías celebra la Pascua. Miren, Josías aquí tiene ahora 39 años. ¿Le parece un hombre mayor? Llevaba reinando 31 años. 39. Versículo 20, Segunda de Crónicas 35, 20. Después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él le envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios. ¿De dónde venían las palabras? De boca de Dios. Sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megido. Ok, párese aquí. Hermanos, un rey faraón. Miren, en este momento Judá e Israel estaban en paz, eran fuertes, les iba bien, estaban en un momento de esplendor. Dios había dicho que les iba a dar victoria, lo decía su libro, que les iba a engrandecer, a multiplicar y a dar victoria si eran fieles a este libro. Josías podía pensar en David su padre. David su padre perdió batallas, la ganó. ¿El reino en manos de David fue a menos o fue a más? Fue a más. Tanto la herencia como el libro no le decían a Josías qué hacer. Quizás podía encontrar hasta confusión. Dios está conmigo, estamos restaurando. Este faraón que viene, es el momento de vencer a un enemigo terrible. Dios nos va a dar la victoria porque estamos agradándole al Señor. Pero se había olvidado de la tercera guía. ¿Cuál es la tercera guía? La voz. Y Faraón se atreve a mandar un mensaje y decir: Dios está conmigo en esto. Por favor, no pelees contra Dios. Cuando Josías recibe esto, que venía de la boca del Señor, ¿qué tenía que haber hecho Josías? Consultar al Señor. Hermanos, tenía a Jeremías. ¿Ustedes saben que las lamentaciones de Jeremías tienen que ver con la muerte de Josías? Se lamentó. Ahora voy a hablar de eso. Tenía a Hulda, si no se había muerto. Esto es casi, hermanos, a ver, 18 años después de reinar, 31, estamos hablando 13 años después. Tenía a Hulda y otros profetas que habían proliferado. Podía haber consultado con los profetas, podía haber consultado con el sacerdote a través del efod, podía haber consultado directamente al Señor en su casa, en su presencia, y Dios probablemente le hubiera dicho: Josías, no vayas a la guerra. Hermanos, les pregunto algo: ¿alguna vez David iba a la batalla sin consultar al Señor? No. Consultaba hasta cómo pelear. Voy a la batalla, ve. ¿Y cómo voy? Así, asado. Esto no lo había aprendido Josías bien. Y no consultó la voz del Señor, hermanos. Sino que se envalentonó. Eso sí, por si acaso se disfrazó de guerrero común. Ustedes saben que los reyes iban a la batalla como reyes. Se disfrazó como un guerrero cualquiera. Verso 23. Y los arqueros
hirieron al rey Josías. Y el rey dijo a sus siervos: llevadme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió. Y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy. Y las establecieron como ordenanza en Israel. Y aquí también están escritas en las lamentaciones, el libro de lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Hermanos, ¿se estaba cumpliendo? Pregunto, ¿se estaba cumpliendo el destino de Josías? Sí. ¿Se estaba cumpliendo lo que profetizaron años antes? Sí. ¿Estaba Josías haciendo lo que tenía que ser? Sí. Pero la profeta Hulda había dicho: vas a descansar en paz y te reunirás a tus padres. Vas a morir en paz y te reunirás con tus ancestros. ¿Ustedes creen que Josías murió en paz? Murió en guerra. ¿Ustedes creen que esto fue la voluntad de Dios? No era, no se acabó de cumplir el propósito. Por eso nos deja aquí escrito que hubo elegía, hubo lamentaciones. El mismo profeta Jeremías se lamentó. ¿Por qué? Porque los reyes que vinieron después, y recuerdo de nuevo cómo Josías fue un paréntesis, los reyes que vinieron después siguieron haciendo lo malo, y vino ya el juicio profetizado en días de Manasés, el cautiverio y la destrucción con los de Babilonia. ¿Por qué Josías no cumplió en plenitud con el destino de su vida y fue cortado antes de tiempo? Porque dejó la tercera guía, la de la voz de Dios. No consultó al Señor. Y no, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere con reunirse? Dormir en paz. Dormir como David. Quizás ver a su hijo sentarse en el trono, dormir enfermito, ya de viejo, una parada cardíaca, consumir sus años, pero muere con 39, en la flor de la vida. Diga conmigo: herencia, libro y voz. No nos puede faltar ninguna. ¿Recibe la palabra? Pónganse en pie, vamos a orar. Oh Señor Dios nuestro, hemos oído tu voz esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Josías, Señor. Es un gran espejo en el que podemos mirarnos como pueblo y como individuos también. Para nosotros es muy importante, Señor, que tú puedas cumplir con tus sueños, que tú puedas llevar a cabo tus pensamientos. Este rey fue cortado innecesariamente. Se dijo de él como de la nación que gobernaba, un hombre que no escuchó la voz del Señor, ni hizo caso de su consejo, porque las palabras de Faraón venían de tu parte. Oh Señor, ahora nos vamos a casa, Padre, y queremos dejar que estas tres cosas nos guíen: la voz de tu Santo Espíritu, la voz que nos susurra, la voz que encontramos en el secreto cuando te consultamos, la voz que viene por profeta, la voz que viene en sueños y en visión, y por supuesto tu libro y la herencia que hemos recibido. Señor, para que tú todo lo que anhelas con nosotros, con nuestra familia, con nuestro pueblo,
lo puedas llevar a cabo. Gracias, Señor. Nos humillamos como hemos leído de Josías. Nos humillamos. Yo te pido perdón porque soy el primero que necesito esta palabra. Perdóname por las veces que he olvidado mi herencia, mi ADN, mi estirpe. Perdóname por las veces que se me perdió el libro en medio de mis quehaceres. Que mi corazón se endureció y no fue tierno. Perdóname cuando no te consulté y tu voz, Señor, me estaba diciendo una cosa que no oí. Y a veces no quise oír. Perdón, Padre, por desobedecer tu voz. Nos acogemos a tu gracia y a tu misericordia, a la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, hemos cantado y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Qué hermosa actitud, corazón tierno. Que podamos recuperar, Señor, si es que lo perdimos, ese sentido de reverencia, de asombro. Nos sentimos afortunados por tener tu palabra, por tener tu voz y por ser tus hijos también. Hágase en nosotros. Te decimos como María: he aquí la sierva del Señor, el siervo del Señor. Hágase en nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Terminemos del aplauso. Claro que sí. Amén.